Mi hijo murió hace 15 años en un accidente devastador. Lo vi en el ataúd, sentí su piel fría y arrojé tierra en su sepultura. Pero anoche, a las 3:27 de la madrugada, mi celular sonó. Su nombre parpadeó en la pantalla, y cuando contesté, oí su voz confusa preguntando: «Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro aquí». ¿Cómo puede seguir latiendo tu corazón cuando escuchas la voz de alguien que enterraste? Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Isabel, y por 15 años viví con un agujero en el pecho donde antes existía mi corazón. Mi hijo, Santiago, tenía solo 17 años cuando murió en un accidente de motocicleta. Un conductor ebrio se pasó la luz roja en una noche de lluvia y lo golpeó de lleno. En ese momento, mis rodillas flaquearon cuando el teléfono sonó a las 23:42. Era el hospital. ¿Señora Isabel Soto? ¿Madre de Santiago Soto? Esa pregunta ya contenía toda la respuesta que no quería escuchar. Dicen que existe un instinto materno que nos avisa cuando algo terrible le sucede a nuestros hijos. En ese momento, incluso antes de que la doctora terminara la frase, yo ya lo sabía. Era como si un hilo invisible que siempre me conectó a Santiago se hubiera cortado abruptamente. El velorio fue un borrón. Recuerdo estar sentada al lado del ataúd, incapaz de llorar, observando el rostro de mi muchacho. Parecía que estaba durmiendo, excepto por el tono grisáceo de la piel y el maquillaje pesado que intentaba disimular los moretones. Pasé la noche entera acariciando su mano helada, esperando inútilmente que sus dedos se cerraran alrededor de los míos, como lo hacían cuando era pequeño y necesitaba protección. En el cementerio arrojé una rosa blanca sobre el ataúd mientras lo bajaban a la sepultura. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera fue el momento en que la realidad finalmente me golpeó como un tren. Mi hijo estaba muerto. Nunca más oiría su risa ni sentiría su abrazo. Nunca lo vería graduarse, casarse o tener hijos. Todo lo que quedaba de 17 años de vida eran fotografías, ropa con su olor y recuerdos que se desvanecerían con el tiempo. El padre de Santiago no lo soportó. 6 meses después del funeral, Javier pidió el divorcio. Dijo que no podía mirarme sin recordar al hijo que perdimos. Tal vez tenía razón. Yo tampoco podía mirarlo sin sentir que faltaba alguien entre nosotros. Nuestro matrimonio de 20 años terminó con una firma en papeles fríos, otra muerte para sumar a mi colección de pérdidas. Mientras Javier siguió adelante, se casó de nuevo y tuvo otros hijos, yo me quedé atrapada en esa sepultura. La habitación de Santiago permaneció intacta, un santuario congelado en el tiempo. Su ropa todavía estaba en el armario, sus zapatillas gastadas al lado de la cama, sus libros en el estante, en el escritorio, el deber de matemáticas que nunca terminó. No podía deshacerme de nada. Cada objeto parecía contener un pedazo de él que me rehusaba a perder. Todos los domingos, sin falta, visitaba su tumba con flores frescas. Limpiaba la lápida, arrancaba la maleza y conversaba con él como si pudiera oírme. Le contaba sobre la semana, las pequeñas cosas que pasaban, las noticias del mundo. A veces llevaba un libro y leía en voz alta, porque a Santiago siempre le gustó cuando le leía antes de dormir. «Deberías seguir adelante», me decía la gente, como si fuera simple dejar atrás al hijo que creció dentro de mi vientre, como si hubiera un plazo para el luto de una madre. Intenté terapia, grupos de apoyo, antidepresivos. Nada curó esa herida. Aprendí solo a convivir con el dolor, a llevarlo como una compañera constante. Por 15 años mantuve el número del celular de Santiago activo. Pagaba la cuenta todos los meses, solo para poder llamar de vez en cuando y escuchar el mensaje de voz con su voz adolescente. «Hola, llamaste a Santiago. Deja mensaje que te devuelvo la llamada. Gracias». Aquellos segundos de audio eran como un portal a un mundo donde él todavía existía, donde su voz aún vibraba en el aire.
Tal vez era locura, pero era mi manera de mantenerlo vivo. La gente siguió adelante. Sus amigos se graduaron, se casaron y tuvieron hijos. El mundo siguió girando sin Santiago en él. Yo seguí respirando, trabajando como maestra de primaria, existiendo en un limbo entre la vida y la muerte. No estaba realmente viva, solo existiendo por inercia, cumpliendo los días hasta que pudiera reunirme con mi hijo nuevamente. Fue entonces cuando sucedió. Un miércoles, 14 de agosto, 15 años después del accidente. Eran exactamente las 3:27 de la mañana cuando mi celular sonó, sacándome de un sueño inquieto. En la oscuridad del cuarto, el brillo de la pantalla iluminó el nombre que jamás esperaba ver. Santiago. No, Santiago, no atender, como yo había renombrado el contacto años atrás, cuando a veces llamaba al número solo para escuchar el mensaje de voz. Era solo Santiago, como si alguien hubiera restaurado el contacto original. Mi corazón se disparó, golpeando contra las costillas como un animal enjaulado. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. No podía ser real. Debía ser un sueño, un error, alguna falla técnica. O tal vez finalmente la cordura me había abandonado del todo, después de años conviviendo con el fantasma de la pérdida. El teléfono siguió sonando, implacable. 5, 6 tonos. En el séptimo, algo dentro de mí se rompió. Contesté. Por varios segundos solo oí una respiración, lenta, insegura, humana. «¿Aló?», susurré, mi voz fallando. Más silencio. Y entonces, «¿Mamá?». La voz era la de él. No había forma de confundirse. La misma entonación, la misma manera de arrastrar levemente la A de mamá. «Mamá, ¿dónde estoy? Todo está oscuro aquí». El aire se congeló en mis pulmones. Las paredes del cuarto parecieron contraerse a mi alrededor. Aquello no podía estar sucediendo. «¿Santiago?». Fue solo lo que pude decir, mientras mi cuerpo entero temblaba. «Sí, soy yo. Yo. No sé dónde estoy. No puedo ver nada. Tengo frío». ¿Qué me pasó? Encendí la lámpara al lado de la cama con dedos temblorosos, como si la luz pudiera disipar aquella locura. Mi mente disparaba en 1000 direcciones diferentes. Podía ser una broma cruel, alguien que había robado su número, una alucinación auditiva causada por medicamentos y noches de insomnio. Pero aquella voz la reconocería en cualquier lugar. «Santiago, ¿eres tú mismo?», pregunté, lágrimas resbalando por mi rostro. ¿Cómo es posible? «No sé, mamá». Su voz sonaba distante, confusa. Recuerdo el accidente, recuerdo la lluvia, las luces del auto viniendo en mi dirección. Luego, nada, solo oscuridad. Y ahora estoy aquí, pero no sé dónde es aquí. No puedo ver nada. Siento como si estuviera atrapado. Un sollozo escapó de mi garganta. Me levanté de un salto, tambaleándome por el cuarto mientras sostenía el teléfono como si fuera una tabla de salvación. «Santiago, tú moriste. Hace 15 años. Yo te enterré». Silencio del otro lado. Un silencio tan denso que casi podía tocarlo. «No, mamá, no puedo estar muerto. Estoy hablando contigo. Estoy pensando. Estoy sintiendo. Solo no puedo moverme. Todo está apretado a mi alrededor». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Apretado, como un ataúd. Dios mío, ¿sería posible? ¿Un error en el hospital? ¿Alguien declarado muerto prematuramente? Las historias de personas enterradas vivas poblaron mi mente en un torbellino de horror. Pero no, era imposible. Lo vi en el velorio, toqué su piel fría. Fue enterrado hace 15 años. No podría estar vivo después de tanto tiempo. «¿Dónde estás ahora?», pregunté, intentando mantener la voz estable. «¿Qué ves a tu alrededor?». «Nada. Está completamente oscuro. Siento madera,
Estoy acostado en algo duro. Hay un olor extraño a tierra y moho. Mamá, tengo miedo. Mi sangre se congeló en las venas. Estaba describiendo un ataúd. ¿Cómo podría saber eso? ¿Cómo podría estar consciente después de 15 años? Cálmate, mi hijo. Las palabras salieron automáticamente, el instinto materno sobreponiéndose al pánico. Voy a ayudarte. Solo dime cómo puedo encontrarte. No sé. Solo recuerdo el accidente y luego desperté aquí. Mamá, ¿cuánto tiempo dijiste que pasó? 15 años, Santiago. Mi voz falló. Tú moriste en 2010. Oí su respiración acelerar, transformándose en sollozos de desesperación. No puede ser. No puede. Yo tengo 17 años. ¿Cómo puedo haber perdido 15 años de mi vida? Me agarré a la cómoda para no caer. La situación era absurda, imposible, y aún así estaba sucediendo. La voz de mi hijo muerto, sonaba por el teléfono con la misma claridad de cuando estaba vivo. Santiago, voy a buscarte, ¿de acuerdo? Voy a encontrar una manera. Ni siquiera yo creía lo que estaba diciendo, pero la desesperación en su voz me impulsaba a prometer cualquier cosa. Solo, no cuelgues. Por favor, no cuelgues. Se está acabando la batería, mamá. El pánico era palpable en su voz. El teléfono está parpadeando. No quiero quedarme solo aquí. Espera, Santiago. ¿Cómo me estás llamando? ¿Dónde conseguiste un teléfono? Las preguntas explotaban en mi mente, buscando alguna lógica en aquella locura. Estaba en mi bolsillo, mi celular antiguo. No sé cómo todavía funciona, pero la pantalla dice que la batería está casi agotada. Su celular antiguo. El mismo que fue enterrado con él, a pedido suyo en su testamento que escribió a los 16 años, en una fase en que estaba obsesionado con su propia mortalidad. En la época pensamos que era un capricho adolescente, pero respetamos su deseo. Santiago, escúchame. Intenté organizar mis pensamientos caóticos. ¿Te acuerdas del cementerio Jardín de Paz en Ciudad de México? Fue donde te enterramos, en el ala este, cerca del Gran Roble. Si estás en el ataúd, es allí donde estás. ¿Cementerio? Su voz tembló. ¿Estoy realmente muerto? Ya no sé, hijo, no sé lo que está pasando, pero voy para allá ahora mismo. Mamá, la batería está casi... La voz de él comenzó a entrecortarse. Miedo, por favor, ayúdame. Santiago, aguanta, voy para allá. Grité al teléfono, pero solo oí la señal de llamada terminada. Había colgado, o la batería se había agotado. Temblorosa, intenté llamar de vuelta a su número. Nada. Solo el mensaje automático diciendo que el número no existía, como si aquellos breves minutos de conversación nunca hubieran sucedido. No me detuve a pensar en la lógica o la imposibilidad de la situación. Me puse un abrigo sobre el pijama, agarré las llaves del auto y salí corriendo hacia el garaje. Eran casi las 4 de la mañana cuando manejé como una loca por las calles desiertas de Guadalajara, pasando luces rojas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. El cementerio estaría cerrado a esa hora, pero conocía al vigilante nocturno, don Antonio. Durante años de visitas dominicales, creamos una amistad silenciosa. Él siempre me dejaba quedarme unos minutos más allá de la hora de cierre, cuando perdía la noción del tiempo, conversando con la tumba de Santiago. Estacioné de cualquier manera en la entrada del cementerio y corrí hasta la caseta. Don Antonio estaba durmiendo en una silla, pero despertó asustado con mis golpes desesperados en el vidrio. «Doña Isabel, ¿qué pasó? Son las 4 de la mañana. Necesito entrar, Antonio. Ahora. Es urgente. Es sobre mi hijo». Me miró como si hubiera perdido el juicio, y tal vez lo había. ¿Su muchacho? Pero, doña Isabel, él... Sé que parece locura, interrumpí, pero necesito ir a su tumba ahora, por favor. Algo en mi mirada desesperada debe haberlo convencido, pues asintió, tomó un manojo de llaves y una linterna.
Voy con usted. No es seguro andar sola aquí de madrugada. Oh, no tuve tiempo de agradecer. Ya estaba corriendo por el camino de piedras que conocía tan bien, iluminado solo por la luz de la luna menguante. Don Antonio venía justo detrás, jadeando, intentando seguir mi paso frenético. 15 años visitando el mismo lugar crean un mapa mental preciso. Incluso en la oscuridad, yo sabría encontrar el camino hasta la tumba de Santiago. Izquierda, en el mausoleo de los Almeida, derecha en la estatua del Ángel, seguir el sendero de cipreses hasta el gran roble. Y allí, bajo la sombra del árbol centenario, estaba la lápida de mármol con su nombre. Santiago Eduardo Soto, 1993-2010. Amado hijo, eterno en nuestros corazones. Caí de rodillas delante de la sepultura, el mundo girando a mi alrededor. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué estaba buscando? Una llamada de ultratumba no significaba que podría desenterrarlo y encontrarlo vivo. 15 años es demasiado tiempo. Incluso si hubiera algún error, incluso si hubiera sido enterrado vivo, pensamiento que me causaba escalofríos de horror, no habría manera de sobrevivir tanto tiempo bajo tierra. Doña Isabel, don Antonio se acercó preocupado. ¿Se encuentra bien? No respondí. Mis ojos se fijaron en la tierra sobre la sepultura, tierra firme, intacta, cubierta por una alfombra de césped bien cuidado que yo misma planté años atrás. Ninguna señal de perturbación. Nada que indicara que alguien o algo hubiera salido de allí. Me llamó Antonio, murmuré, sin desviar la mirada de la sepultura. Mi Santiago me llamó, hace menos de media hora. El vigilante puso la mano en mi hombro, su voz gentil. Doña Isabel, usted tuvo una pesadilla. Sucede, cuando perdemos a alguien que amamos. No fue un sueño, grité apartando su mano. Yo estaba despierta, contesté el teléfono. ¡Era su voz! Comencé a raspar el césped con las uñas, intentando cavar, arrancar la tierra con las manos desnudas. Una locura, lo sabía. Una tumba tiene casi 2 metros de profundidad. Jamás conseguiría llegar al ataúd de esa manera. Pero la razón me había abandonado en el momento en que oí la voz de mi hijo en el teléfono. «Doña Isabel, por favor». Don Antonio agarró mis muñecas, impidiéndome continuar aquella tentativa inútil. «Usted se va a lastimar. Esto no es normal». Y me derrumbé en lágrimas, ensuciando el rostro con la tierra de mis manos. Dijo que está oscuro, dijo que está atrapado. Tiene miedo, Antonio. Sollozó incontrolablemente. ¿Cómo puedo dejarlo así? ¿Cómo? El vigilante me ayudó a levantarme, sosteniéndome mientras yo temblaba. Voy a llevarla a casa. Está muy alterada. Mañana todo se verá diferente. Pero yo sabía que no lo estaría. Nada sería como antes después de esa llamada. Si no podía desenterrar a mi hijo con mis propias manos, necesitaba encontrar otra manera de entender lo que estaba sucediendo. Su celular, murmuré mientras don Antonio me guiaba fuera del cementerio. Estaba con él en el ataúd. ¿Cómo podría funcionar después de tantos años? ¿Cómo podría tener batería? ¿Cómo podría tener señal? El vigilante no respondió, probablemente pensando que yo deliraba. Y tal vez lo estaba. Tal vez la soledad y el luto habían corroído finalmente lo que restaba de mi cordura, y yo estaba alucinando, creando una realidad alternativa donde mi hijo aún podía contactarme de alguna forma. Volví a casa en un estado de estupor, los ojos fijos en la carretera oscura frente a mí. Don Antonio insistió en seguirme con su auto hasta asegurarse de que yo había entrado en casa a salvo. Le prometí que intentaría descansar, que llamaría a mi médica por la mañana. Mentiras piadosas para calmar a un hombre bueno que se preocupaba por mí. Tan pronto como cerré la puerta, corrí al teléfono e intenté llamar nuevamente al número de Santiago. Nada, el mismo mensaje de que el número no existía. Intenté 10, 20 veces más.
siempre con el mismo resultado. Me senté en la cocina, temblando, intentando ordenar mis pensamientos. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que creyera en mí, o al menos que fingiera creer mientras yo descubría lo que estaba sucediendo. Javier, el padre de Santiago. Si había alguien que podría entender, sería él. Incluso con nuestra relación deteriorada después del divorcio, compartíamos el amor por el hijo. Miré el reloj. 5:12 de la mañana. Demasiado temprano para una llamada normal, pero esto había dejado de ser una situación normal. Marqué su número, que aún sabía de memoria incluso después de tantos años. Después de 4 tonos, oí su voz adormilada. «Isabel, ¿eres tú? ¿Pasó algo?» «Javier». Mi voz tembló. «Necesito contarte algo. Va a parecer locura, pero necesito que me escuches». Le conté todo. La llamada, la voz de Santiago, el teléfono en el ataúd, mi ida desesperada al cementerio. Esperé que me interrumpiera, que me llamara loca, que sugiriera internamiento psiquiátrico. Pero Javier solo escuchó en silencio, respirando pesadamente al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo un largo momento de silencio. «¿Me crees?», pregunté finalmente, la voz pequeña e insegura. «No sé qué creer, Isabel». Su voz sonaba extrañamente controlada. «Pero sé que no inventarías algo así, no sobre Santiago. Necesito tu ayuda, necesito entender lo que está pasando. ¿Qué quieres hacer?» «Exhumar el cuerpo». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «Necesito asegurarme, Javier. Necesito ver lo que está allí abajo». Más silencio. Luego, «Sabes que eso es casi imposible, ¿no? Necesitamos autorización judicial. Va a tomar tiempo. E incluso si lo conseguimos, Isabel, 15 años. No habrá mucho que ver». «Lo sé, pero necesito intentarlo. Si existe la menor posibilidad de que haya ocurrido algún error». «Estaré allí en 1 hora», dijo sorprendiéndome. «Hablaremos personalmente». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de la cocina, inmóvil, intentando procesar todo lo que había sucedido en aquella madrugada surrealista. Parte de mí quería creer que fue solo un sueño vivido, que me dormí en el sofá y mi mente me jugó una broma cruel. Pero sabía que no era verdad. La llamada había sido real. La voz era la de Santiago. Mi hijo estaba intentando contactarme desde algún lugar entre la vida y la muerte. Javier llegó en menos de 1 hora, el cabello canoso despeinado, ojeras profundas bajo los ojos. Cuando abrí la puerta, vi al mismo hombre que había sido mi marido por 20 años, ahora más viejo, con líneas de expresión más profundas, pero sus ojos tenían la misma mirada, los ojos de Santiago, que había heredado de su padre. «Estás horrible», dijo, intentando suavizar la tensión con humor. «Tú tampoco estás en tu mejor momento», respondí, dejándolo entrar. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. Hacía años que no estábamos así, frente a frente, solos. Nuestros raros encuentros después del divorcio siempre sucedieron en lugares públicos, muchas veces con su nueva esposa e hijos presentes. «Cuéntame de nuevo, cada detalle», pidió él, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Repetí toda la historia, añadiendo detalles que había olvidado la primera vez. El tono exacto de la voz de Santiago, su respiración entrecortada, la descripción de la oscuridad y del espacio apretado. «El celular», interrumpió Javier. «¿Dijiste que él tiene el celular en el ataúd?» «Sí, ¿no te acuerdas? Fue uno de los pedidos en su testamento». Javier asintió lentamente. «Recuerdo. Aquella fase extraña cuando escribió lo que quería si moría. Pensamos que era solo una fase de adolescente. No imaginábamos que él realmente moriría tan temprano», completé. «Un Nokia antiguo, ¿no era? De esos indestructibles». «Sí», concordé, recordando el teléfono azul que Santiago adoraba. «Pero aún así, Javier. 15 años bajo tierra.
La batería no duraría tanto. ¿Y cómo tendría señal allá abajo? No tiene sentido, él concordó. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que no esté realmente viniendo de la tumba. Javier se levantó, caminando por la sala inquieto. Isabel, ¿ya pensaste que puede ser otra cosa? ¿Alguien jugando contigo, tal vez? ¿Alguien que sabe sobre el celular enterrado con él? Negué con la cabeza con vehemencia. No, Javier, era su voz. Nadie conseguiría imitarla de esa manera. ¿Y quién sería tan cruel a ese punto? Javier pasó la mano por el cabello canoso, un gesto que me recordó tanto a Santiago que sentí una punzada en el pecho. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nuestro hijo de alguna forma consiguió llamarte desde dentro del ataúd 15 años después de morir? Eso es... Se detuvo, escogiendo las palabras. Isabel, necesitas considerar otras posibilidades. Tal vez estés necesitando ayuda. ¿Crees que estoy loca? No era una pregunta. No dije eso. Se sentó nuevamente, agarrando mis manos entre las suyas, un gesto íntimo que no compartíamos hacía años. Digo que el luto hace cosas extrañas con la mente. Nunca superaste la muerte de él realmente. Nunca seguiste adelante. Retiré mis manos, apartándome. ¿Cómo seguiste tú? ¿Con tu nueva esposa perfecta y tus nuevos hijos perfectos? No es justo, Isabel. Su voz se endureció. También perdí a mi hijo. También sufrí. Solo escogí lidiar con eso de manera diferente. Cerré los ojos intentando calmarme. Pelear con Javier no me ayudaría a encontrar respuestas, y en el fondo sabía que él tenía razón. Era una historia absurda, imposible. Cualquier persona racional dudaría. Voy a intentar llamarlo de nuevo, dije agarrando el teléfono. En tu frente, vas a ver. Marqué el número de Santiago una vez más, poniendo el altavoz. El mensaje automático sonó alto y claro. El número que usted marcó no existe. ¿Ves?, dijo Javier gentilmente. Isabel, yo... El teléfono en mi mano comenzó a vibrar, interrumpiéndolo. En la pantalla, el nombre de Santiago parpadeó nuevamente. ¡Es él!, grité casi tirando el aparato. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? El rostro de Javier palideció. Él estaba viendo. No había forma de negarlo. Con las manos temblorosas, contesté la llamada y puse el altavoz. ¿Santiago? Llamé, la voz apenas saliendo. Mamá. La voz de él sonó distante, entrecortada, como si la conexión estuviera mala. Mamá, conseguí cargar un poco el celular. Hay una luz ahora. Javier llevó la mano a la boca, los ojos abiertos de shock. Él estaba escuchando la misma voz que yo. Santiago, llamé más fuerte. Tu padre está aquí conmigo, estamos en altavoz. ¿Papá? La voz de él pareció más alerta. ¿Papá? ¿Eres tú? Javier tragó saliva, lágrimas en los ojos. Sí, hijo, soy yo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué están diciendo que estoy muerto? Yo recuerdo el accidente, pero luego... Todo es confuso. Miré a Javier sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a alguien que está muerto hace 15 años? Santiago. Javier tomó la iniciativa, la voz embargada. Dijiste que hay una luz ahora. ¿Qué estás viendo? Hay un tipo de linterna aquí. Estaba en el bolsillo de mi abrigo junto con el celular. No sé cómo todavía funciona, pero puedo ver un poco ahora. Estoy en una caja de madera. Es pequeña. Apenas puedo moverme. Sentí la sangre congelarse en las venas. Estaba describiendo el ataúd. ¿Qué más ves?, preguntó Javier, agarrando mi mano con fuerza. Hay un forro de tela, blanco, y estoy usando... Espera, no es mi ropa, es un traje. Nunca tuve un traje así. La ropa del funeral. El traje que compramos para que fuera enterrado. Javier y yo intercambiamos miradas de horror. Santiago, mi voz tembló. Intenta empujar la tapa. Ve si puedes abrirla. Oímos sonidos de esfuerzo, gemidos.
No puedo. Está muy pesado. Parece que hay algo encima. Tierra, tal vez. Javier tomó el teléfono de mi mano, acercándolo más a su rostro. Santiago, escúchame. Necesitamos entender lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo llevas consciente ahí? No sé. La voz de él sonaba frustrada. Es como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. Recuerdo partes de mi vida, de la escuela, de los amigos, de ustedes. Pero hay muchas cosas borrosas. Es como si hubiera dormido por mucho tiempo. ¿Y el accidente? ¿Qué recuerdas? Estaba lloviendo. Volviendo de la casa de Juliana, la moto patinó en la curva. Vi los faros viniendo en mi dirección, muy rápido. Luego, dolor. Mucho dolor. Y entonces, nada. Hasta despertar aquí, en la oscuridad. La descripción coincidía exactamente con lo que sabíamos del accidente. Los informes policiales, los testimonios de los testigos. Santiago, llamé, tomando el teléfono de vuelta. ¿Cuál es la última fecha que recuerdas? 10 de marzo de 2010, un miércoles. Tenía examen de física al día siguiente. Javier y yo nos miramos nuevamente. 10 de marzo de 2010, el día del accidente. Exactamente 15 años atrás. ¿Y recuerdas? Dudé, sin saber cómo preguntar. ¿Recuerdas haber muerto? Silencio del otro lado. Apenas su respiración irregular. No sé. Su voz era casi un susurro ahora. Recuerdo el dolor, luego una sensación de flotar, como si estuviera siendo jalado hacia arriba. Luces brillantes, voces que no reconocí. Y luego, oscuridad, hasta despertar aquí. Mamá, papá, ¿estoy de verdad muerto? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo decirle a tu propio hijo que sí, murió, fue velado, llorado, enterrado? Santiago. Javier asumió, evitándome responder. Algo muy extraño está pasando. Necesitamos investigar. ¿Crees que puedas mantener contacto con nosotros? ¿Cuánta batería todavía tiene el celular? Un 30%, creo. No sé cómo todavía está funcionando después de... ¿Cuánto tiempo dijeron? 15 años, respondí, la voz fallando. Hoy es 2025, hijo. Dios mío. Él parecía estar intentando absorber la información. Entonces yo tendría 32 años ahora. Es tan extraño pensarlo. Parece que fue ayer que estaba en la escuela. Para él, realmente lo había sido. El tiempo se había detenido en el momento del impacto que le quitó la vida. 15 años en un abrir y cerrar de ojos. Santiago, dijo Javier, asumiendo un tono más práctico. Necesitamos encontrar una forma de verificar todo esto, de entender lo que está pasando. Dijiste que tienes una linterna. ¿Puedes buscar a tu alrededor, ver si hay algo más contigo en el ataúd? Voy a intentarlo. Oímos sonidos de movimiento, restringido por el espacio pequeño. Hay algunas flores secas. Un rosario. ¿Un sobre? ¿Un sobre? Pregunté sorprendida. ¿Qué tipo de sobre? Parece una carta. Tiene mi nombre escrito en ella. La letra es tuya, mamá. La carta. Lo había olvidado completamente. La noche antes del funeral, escribí una carta de despedida para Santiago y pedí que la pusieran en el ataúd con él. Un último mensaje para mi hijo. Palabras que no tuve oportunidad de decir mientras él estaba vivo. ¿Puedes abrirla?, pregunté, recordándome el contenido íntimo y doloroso de aquella carta escrita en el auge de la desesperación. Sí, la estoy abriendo. Mi querido Santiago. Él comenzó a leer en voz alta. Si existe un mundo más allá de este, sé que estás leyendo estas palabras y sintiendo todo el amor que tu mamá tiene por ti. Continuó leyendo, y cada palabra era como un cuchillo perforando mi corazón. Palabras escritas 15 años atrás, en una noche de dolor insoportable, ahora volviendo a mí en la voz del propio hijo a quien fueron dirigidas. Y un día, cuando mi hora llegue, estaremos juntos de nuevo. Hasta entonces, voy a amarte y extrañarte en cada respiración. Tu mamá,
para siempre. La voz de él falló al terminar la lectura. «Tú escribiste esto para mí». «Sí», confirmé, lágrimas resbalando libremente por mi rostro. «La noche antes de tu funeral». «Entonces es verdad», la voz de Santiago sonó abatida. «Estoy realmente muerto, enterrado. Pero entonces, ¿cómo estoy consciente? ¿Cómo estoy hablando con ustedes?». Era la pregunta que nos atormentaba a todos. Una pregunta para la cual no teníamos respuesta. «No sé, hijo», respondió Javier, pasando el brazo alrededor de mis hombros en un gesto protector que me tomó por sorpresa. «Pero vamos a descubrirlo. Te lo prometo. No vamos a dejarte solo en esto». «La batería se está agotando de nuevo», Santiago dijo, la voz súbitamente alarmada. «Solo tengo un 10% ahora. Se va a apagar pronto». «Santiago, escucha», hablé rápidamente. «Vamos a intentar descubrir lo que está pasando. Vamos a ver una forma de ayudarte. Solo no te desesperes, ¿está bien? Estamos aquí. Vamos a encontrarte, de alguna forma». «Tengo miedo, mamá», él susurró, sonando de repente como el niño que solía correr a mi cama durante las tormentas. «Tengo miedo de quedarme solo en la oscuridad cuando la batería se acabe. Tengo miedo de que no consigan encontrarme». «Vamos a encontrarte», prometí, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. «Solo aguanta. Intenta ahorrar la batería. Solo llama si es muy importante. ¿De acuerdo?» «Ok», él concordó, la voz débil. «Papá, mamá, los amo». «También te amamos, hijo», respondimos al unísono, como en los viejos tiempos cuando era niño e íbamos a acostarlo. La llamada se terminó abruptamente. La pantalla del celular volvió a la normalidad, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero las lágrimas en los ojos de Javier confirmaban que él también había oído. No era una alucinación. No era locura. De alguna forma, nuestro hijo nos estaba contactando de ultratumba. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, secando las lágrimas con el dorso de la mano. Javier se levantó, caminando por la sala, el cerebro analítico de ingeniero claramente trabajando a todo vapor. «Necesitamos ser metódicos. Primero, establecer los hechos. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Santiago murió hace 15 años. Sabemos que lo enterramos. Sabemos que, de alguna forma, está consciente y consiguió llamarnos. ¿Y qué significa eso?». Javier se frotó el rostro, pareciendo súbitamente mucho más viejo. «Es imposible que esté vivo en el ataúd, Isabel». «¿Después de 15 años?» «Lo sé». Me estremecí al pensar en las implicaciones. «¿Entonces qué? ¿Fantasma? ¿Alma en pena? ¿Algún tipo de conciencia residual?». Javier siempre fue el más escéptico entre nosotros, un hombre de ciencia que creía solo en lo que podía ver y tocar. Verlo ahora, considerando posibilidades sobrenaturales, mostraba cuánto aquella llamada lo había afectado. «No sé, pero sé que necesitamos ayuda». Agarró el teléfono. «Voy a llamar a Andrés». Andrés Mendoza. El mejor amigo de Javier desde los tiempos de la universidad. Un patólogo forense que trabajaba en la morgue de la ciudad. Alguien que entendería los aspectos científicos de la situación. «¿Crees que es buena idea involucrar a más personas?», cuestioné nerviosa. «¿Y si él cree que estamos locos?». Andrés me conoce lo suficiente como para saber que no inventaría algo así. Javier ya estaba marcando. «Necesitamos a alguien que entienda la parte científica. Y también vamos a necesitar algún tipo de autorización para exhumar el cuerpo». La palabra exhumación hizo que mi estómago se revolviera. La idea de desenterrar a Santiago, de ver lo que quedó de él después de 15 años, era demasiado perturbadora. «¿De verdad crees que debemos hacer eso?», pregunté, la voz baja. Javier me miró con una seriedad que no veía hacía años. «Si fueras tú en su lugar, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte, ¿no querrías que hiciéramos todo a nuestro alcance para ayudarte?». Él tenía razón. Si existía alguna posibilidad de ayudar a nuestro hijo, necesitábamos intentarlo, no importa cuán perturbadora fuera la idea.
Andrés salió poco después, prometiendo iniciar inmediatamente el proceso para la autorización de exhumación. Javier decidió quedarse conmigo, instalándose en el sofá de la sala. Era extraño tenerlo nuevamente en la casa que compartimos por tantos años, la casa donde criamos a nuestro hijo, la casa que él abandonó cuando el luto se volvió insoportable. La noche cayó, trayendo consigo una oscuridad que parecía más densa, más opresiva de lo normal. Ninguno de nosotros conseguía dormir. Nos quedamos en la sala, Javier en el sofá, yo en el sillón, el silencio pesado entre nosotros, roto solo por el ruido ocasional de la ciudad afuera. «Todavía guardas sus cosas, ¿no es así?», Javier preguntó súbitamente, mirando hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Santiago. «Sí», admití. «No cambié nada». Él asintió, sin juicio. «¿Puedo ver?». Lo guié por el pasillo hasta el cuarto que permaneció intacto por 15 años. Abrí la puerta lentamente, como si temiera despertar a alguien. El olor a moho y tiempo detenido nos recibió. Las cortinas estaban cerradas, pero encendí la luz, revelando el santuario que había construido para mi hijo. La cama aún hecha con la manta de Batman que él adoraba, incluso siendo cosa de niños para un adolescente de 17 años. El escritorio con los libros escolares apilados, un deber de matemáticas inacabado en el cuaderno abierto, pósteres de bandas de rock en las paredes, un par de zapatillas gastadas al lado de la cama, la guitarra en la esquina, cubierta de polvo, silenciada por el tiempo. Javier se quedó parado en la puerta, absorbiendo todo. Vi sus manos temblar levemente. «Tú me acusaste de seguir adelante demasiado rápido», dijo bajito. «Tal vez tengas razón, pero tal vez sea porque no conseguí hacer esto. No conseguí preservar las memorias como tú hiciste». Caminó lentamente por el cuarto, tocando los objetos con reverencia. Se detuvo delante del estante de trofeos, natación, ajedrez, competencias científicas. Santiago siempre fue un muchacho brillante, destinado a grandes cosas. Una vida interrumpida bruscamente antes de que pudiera florecer completamente. «Mira esto». Javier agarró un pequeño cuaderno negro de un cajón entreabierto del escritorio. Su diario. Mi corazón se aceleró. Nunca tuve el valor de leerlo. Yo tampoco. Sostuvo el cuaderno con cuidado, como si fuera un artefacto precioso. «Tal vez deberíamos, ahora, tal vez haya algo aquí que pueda ayudarnos a entender». Nos sentamos en la cama de Santiago, lado a lado, el diario entre nosotros. Con dedos temblorosos, Javier abrió en la primera página. 10 de enero de 2010, leyó en voz alta. «Tuve aquel sueño de nuevo, el del accidente, tan real que desperté sudando frío. En el sueño, estoy conduciendo mi moto en la lluvia. Veo los faros acercándose. Siento el impacto. Luego, floto sobre todo, observando mi propio cuerpo roto en el asfalto. Es aterrador, pero también extrañamente pacífico. Intercambiamos miradas alarmadas. La descripción del sueño correspondía exactamente al accidente que le quitaría la vida 2 meses después. Un escalofrío recorrió mi espalda. Javier continuó leyendo, volteando las páginas con cuidado. Las entradas describían el cotidiano de un adolescente normal. Exámenes, amigos, la chica que le gustaba, peleas con los padres. Pero había algo más, algo perturbador que se repetía en varias entradas. Sueños sobre su propia muerte, siempre el mismo escenario, siempre la misma sensación de estar observando desde afuera. 1 de marzo de 2010. Javier leyó, su voz embargada. Solo 10 días antes del accidente. El sueño se volvió más intenso. Esta vez vi el funeral. Vi a mamá llorando sobre mi ataúd. Vi a papá intentando ser fuerte, pero desmoronándose cuando pensó que nadie estaba mirando. Vi a mis amigos parados en círculo, sin saber qué decir. Es tan vívido que empiezo a preguntarme si son realmente sueños o algo más. ¿Premoniciones? ¿Avisos? Tengo miedo, pero también curioso. Mi respiración falló. Santiago había soñado con su propia muerte, con su propio funeral.
semanas antes de que sucediera. Él sabía, murmuré, aturdida. De alguna forma, él sabía lo que iba a pasar. Javier volteó a la última entrada. Era del 10 de marzo de 2010, el día del accidente. Hoy es el día. No sé cómo estoy tan seguro, pero lo estoy. El sueño de anoche fue tan real que todavía puedo sentir el impacto, el metal rasgando mi piel, los huesos rompiéndose. Debería estar aterrado, pero extrañamente no lo estoy. Es como si fuera inevitable, como si estuviera destinado. Si algo me sucede hoy, quiero que mamá y papá sepan que los amo más que a nada. Y también quiero que sepan que no va a ser el fin. De alguna forma, voy a encontrar un camino de vuelta para ellos. Voy a encontrar una forma de decir que estoy bien, que solo cambié de forma. PD. Si tengo razón, por favor, entierren mi celular conmigo. Puede parecer extraño, pero tengo un presentimiento de que lo voy a necesitar. El diario cayó de las manos de Javier. El silencio que siguió era denso, cargado de implicaciones imposibles. Él sabía, repetí, la voz casi inaudible. No fueron solo sueños. Él vio el futuro y sabía que de alguna forma, un día, iba a contactarnos. El celular, Javier murmuró. Él pidió ser enterrado con el celular porque sabía que iba a usarlo para comunicarse con nosotros. La comprensión de lo que estaba sucediendo comenzaba a formarse en nuestras mentes, todavía nebulosa, todavía incompleta, pero con contornos más definidos. Santiago, de alguna forma, había previsto su propia muerte. Se había preparado para ella. Y ahora, 15 años después, estaba cumpliendo su promesa de encontrar un camino de vuelta para nosotros. Como si respondiera a nuestros pensamientos, mi celular sonó. El nombre de Santiago parpadeó en la pantalla. Contestamos juntos, Javier inclinándose para escuchar. ¿Santiago? Llamé, el corazón a saltos. Mamá, papá. La voz de él sonó diferente ahora, más firme, más segura. Ustedes están en mi cuarto, ¿verdad? Acaban de leer mi diario. Me quedé paralizada de shock. ¿Cómo sabes eso? Puedo verlos, él respondió calmadamente. No sé cómo explicarlo. Es como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Todavía estoy aquí, en la oscuridad, pero también puedo observar, como en los sueños que yo tenía. Javier tomó el teléfono, los ojos abiertos de shock. Santiago, ¿estás diciendo que puedes vernos ahora? ¿En este momento? Sí. Mamá está usando aquella blusa azul que le di en el Día de las Madres hace muchos años. Tú estás sosteniendo mi trofeo de natación del campeonato estatal. Era verdad. Javier acababa de agarrar el trofeo del estante mientras hablábamos. No había forma de que Santiago supiera eso a menos que pudiera realmente vernos. Dios mío, susurró Javier. Esto es aterrador, lo sé, Santiago completó. Para mí también lo es. Estoy aprendiendo a controlar esto. Al principio era solo oscuridad, pero ahora es como si pudiera proyectar mi conciencia hacia afuera, ver cosas, oír cosas. ¿Puedes ver a otras personas además de nosotros? Pregunté, intentando comprender el alcance de esa habilidad imposible. Sí. Consigo ver a Andrés en la comisaría ahora, llenando formularios. Están tramitando la exhumación, ¿no es así? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía sobre Andrés? ¿Cómo sabía sobre la exhumación? Santiago, ¿qué te está pasando? Preguntó Javier, la voz temblorosa. ¿Estás muerto? ¿Vivo? ¿Qué? Hubo una pausa antes de la respuesta. No sé exactamente. Mi cuerpo está aquí, pero no está vivo en el sentido normal. Está preservado, de alguna forma, como si el tiempo se hubiera detenido para él, pero mi conciencia está en otro lugar, en muchos lugares al mismo tiempo. Esto es imposible, murmuró Javier, el ingeniero racional luchando contra las evidencias sobrenaturales. Muchas cosas son imposibles hasta que suceden, respondió Santiago. Mamá siempre decía eso, ¿recuerdas? Era verdad.
Era una de mis frases favoritas cuando Santiago era niño y decía que algo era imposible. «Hijo», pregunté, intentando encontrar sentido a todo aquello. «¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar 15 años para contactarnos?» No esperé. Su voz sonó casi sorprendida. Para mí, fue como despertar de un sueño largo. No me di cuenta de que tanto tiempo había pasado, pero ahora que estoy despierto, puedo sentir el tiempo de otra forma. Puedo ver lo que perdí. Puedo ver cómo ustedes sufrieron. Y puedo ver que tal vez yo pueda volver. ¿Volver? Javier y yo hablamos al unísono. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, admitió Santiago, pero sé que necesito que abran la tumba. Necesito que me saquen de allí. Hay algo que necesita ser hecho. Algo que no consigo explicar todavía. Como un instinto. Javier y yo nos miramos, asustados y esperanzados al mismo tiempo. La idea de Santiago, volviendo de alguna forma, era tan imposible como maravillosa. «Estamos intentándolo, hijo», garantizó Javier. «Andrés está cuidando el papeleo para la exhumación, pero puede tardar días, tal vez una semana». «Es demasiado tarde», respondió la voz de Santiago urgente. «La conexión se está fortaleciendo, pero es temporal. Siento que hay una ventana de oportunidad. Si la perdemos, puede que no consiga volver». «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté, la desesperación creciendo. 3 días, tal vez menos. Es difícil de explicar, pero puedo sentirlo. Como una marea que sube y baja. Estoy en el auge ahora, pero pronto comenzará a disminuir. Javier se levantó, determinado. «Voy a hablar con Andrés. Vamos a acelerar el proceso. Si no conseguimos la autorización a tiempo...» Él no completó la frase, pero entendí lo que quería decir. Haríamos lo que fuera necesario, legal o no. «Hay otra cosa», Santiago continuó, su voz súbitamente seria. «No estoy solo aquí. Hay otros como yo, personas atrapadas entre mundos. Algunos están confusos, asustados, otros están enojados. No todos tienen buenas intenciones». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué quieres decir?» «Algunos quieren volver por motivos equivocados. Venganza, obsesión, poder. Si encuentran un camino de vuelta, como estoy intentando hacer, sería peligroso», concluyó Javier, el rostro grave. «Mucho. Estoy intentando retenerlos, bloquear el camino, pero me estoy cansando. No sé por cuánto tiempo más podré». La implicación era clara y terrible. Nuestro hijo no estaba solo intentando encontrar un camino de vuelta para nosotros. Estaba sirviendo como algún tipo de guardián, impidiendo que otros espíritus con intenciones sombrías escaparan. «¿Cómo podemos ayudar?», pregunté, la determinación sustituyendo el miedo. «Solo sáquenme de allí», respondió. «El resto puedo intentar resolverlo cuando estemos reunidos de alguna forma». La llamada comenzó a fallar, la voz de Santiago entrecortada por estática. «Estoy perdiendo conexión, batería agotándose». «Santiago», grité al teléfono. «Aguanta, vamos a buscarte». «Sé que lo harán». Su voz era solo un susurro ahora. «Los amo, mucho». Y entonces, silencio. La llamada había caído. Javier ya estaba con el teléfono en la mano, llamando a Andrés. Hablaba rápido, urgente, explicando la necesidad de acelerar el proceso. Yo lo observaba, una nueva determinación creciendo dentro de mí. Si la burocracia no funcionaba a tiempo, nosotros mismos tomaríamos providencias. Las próximas 24 horas fueron una carrera contra el tiempo. Andrés usó toda su influencia en la morgue y en el departamento de policía para acelerar la autorización. Javier movilizó a antiguos colegas de trabajo, algunos con conexiones políticas. Yo permanecí en casa, esperando nuevas llamadas de Santiago, el teléfono siempre al alcance, el volumen al máximo. Él no llamó de nuevo ese día, ni al día siguiente. La ansiedad crecía a cada hora que pasaba. Andrés nos garantizó que la autorización saldría en 48 horas. Rápido para los estándares burocráticos, pero aún así, potencialmente demasiado tarde de acuerdo con el aviso de Santiago.
En la mañana del tercer día, Javier y Andrés llegaron con noticias. La autorización sale esta tarde, explicó Andrés, el rostro cansado de quien no dormía hacía días. Programaron la exhumación para mañana temprano. Es demasiado tarde, respondí, recordando el aviso de Santiago. Dijo 3 días, a lo sumo. Hoy es el tercer día. Javier y Andrés intercambiaron miradas significativas. Tenemos un plan alternativo. Javier habló bajo, como si temiera ser oído. No es legal, pero... El vigilante del cementerio, completó Andrés. Don Antonio. Él concordó en dejarnos entrar esta noche, después del cierre. Traerá el equipo necesario. Haremos todo discretamente. ¿Y después? Pregunté. Incluso si conseguimos abrir el ataúd, ¿qué haremos? No podemos simplemente llevarnos lo que sea que encontremos allí. Un paso a la vez, respondió Javier. Primero, necesitamos ver lo que hay allí dentro, entender lo que Santiago quiso decir con volver. Pasamos el día en un estado de ansiedad contenida, preparándonos para la noche. Andrés trajo ropa oscura para todos, linternas, herramientas. Javier preparó un auto con documentos falsos en caso de que fuéramos detenidos por la policía. Yo empaqué comida, agua, mantas, actuando más por instinto materno que por lógica. A las 22 horas, el cementerio ya estaba cerrado hacía 1 hora. Condujimos en silencio hasta allí, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Don Antonio nos esperaba en el portón trasero, el rostro sombrío pero determinado. «Tengo todo listo», dijo bajito. «Las herramientas están escondidas cerca de la tumba. Nadie viene aquí a esta hora, pero necesitamos ser rápidos y silenciosos». El cementerio de noche era un lugar completamente diferente. Las sombras parecían moverse entre las tumbas y el silencio era roto solo por el ocasional ulular de un búho o el susurro de las hojas al viento. Seguimos a don Antonio por caminos laterales, evitando los senderos principales donde la luz de la luna nos hacía más visibles. La tumba de Santiago, bajo el gran roble, parecía esperarnos. Al lado de él, escondida bajo arbustos, estaba una pala hidráulica pequeña, el tipo usado para obras menores en espacios restringidos. «La conseguí prestada del equipo de mantenimiento», explicó don Antonio. «Nos ahorrará horas de trabajo manual». Andrés y Javier se pusieron inmediatamente a trabajar, operando la pequeña máquina con cuidado para minimizar el ruido. El suelo sobre la tumba de Santiago era compacto después de 15 años, pero la máquina cortaba a través de él con eficiencia sorprendente. Yo me quedé de guardia, los ojos atentos a cualquier movimiento, los oídos agudos para cualquier sonido que no perteneciera a la noche. Mi celular estaba en el bolsillo, silencioso pero listo para cualquier nuevo intento de contacto de Santiago. Después de casi 1 hora de trabajo, la pala hidráulica golpeó algo sólido. El sonido de la máquina contra madera hizo que mi corazón saltara. El ataúd. Apagando la máquina, anunció Javier en un susurro. Ahora necesitamos trabajar con las manos. Los 3 hombres agarraron palas manuales y comenzaron a limpiar cuidadosamente la tierra alrededor del ataúd, revelando sus contornos. Me acerqué, incapaz de quedarme alejada en aquel momento crucial. El ataúd de madera oscura todavía parecía en buen estado, protegido por la tierra seca. «Es un buen ataúd», murmuró don Antonio. «Madera tratada, sellado contra la humedad, explica por qué está tan bien preservado». Cuando finalmente limpiaron suficiente tierra para exponer toda la tapa, Javier y Andrés se posicionaron de cada lado. «¿Listos?», preguntó Javier, mirándonos a cada uno de nosotros. Asentí, incapaz de hablar. Andrés respiró hondo, preparándose para lo que sea que encontráramos. Don Antonio hizo la señal de la cruz. Juntos, los 2 hombres levantaron la tapa del ataúd. El olor que escapó no era el de descomposición que temíamos, sino un olor extraño, casi medicinal. Una luz suave, azulada, emanaba de dentro,
iluminando los rostros sorprendidos de los hombres. Me empujé entre ellos para ver. Nada podría haberme preparado para la visión que me aguardaba. Santiago estaba allí, su cuerpo perfectamente preservado como si hubiera sido sepultado ayer. No había señales de descomposición, ninguna señal de los 15 años que pasaron. Su rostro parecía dormido, sereno. Vestía el mismo traje oscuro del funeral, las manos cruzadas sobre el pecho. Bajo ellas, brillando con aquella luz azulada extraña, estaba su celular antiguo. «Dios mío», murmuró Andrés, el científico en él luchando por comprender lo imposible delante de sus ojos. «Esto no puede ser real. Debería haber solo huesos». Javier extendió la mano temblando, tocando el rostro de nuestro hijo. Él está tibio, no frío como un cadáver, ni caliente como una persona viva, simplemente tibio. La visión era tan surrealista, tan fuera de cualquier lógica o ciencia conocida, que por un momento ninguno de nosotros consiguió moverse. Era como si el tiempo hubiera sido suspendido dentro de aquel ataúd, preservando a Santiago exactamente como era el día de su funeral. Lentamente me moví hacia adelante y toqué su rostro. La piel estaba firme, elástica, como la de una persona viva, pero no había pulso, no había respiración visible. Apenas aquella extraña temperatura intermedia, ni viva ni muerta. «El celular», señalé, «está brillando». Era verdad. El pequeño Nokia azul bajo sus manos emitía aquella luz sobrenatural que iluminaba el interior del ataúd. Cuando me incliné para tocarlo, la pantalla se encendió por cuenta propia, exhibiendo un mensaje. «Sácame de aquí. Llévame a casa. Tengo poco tiempo». No dudamos. Javier y Andrés, con la ayuda de don Antonio, removieron cuidadosamente el cuerpo de Santiago del ataúd. Estaba más ligero de lo que debería, como si la materia de su cuerpo hubiera sido parcialmente sustituida por algo menos denso, menos físico. Juntos, envolvimos a Santiago en la manta que yo había traído y lo cargamos de vuelta al auto. El celular en su mano continuaba brillando, ahora pulsando como un corazón, el ritmo acelerando a medida que nos alejábamos del cementerio. Nadie habló durante el trayecto. ¿Qué podríamos decir delante de algo tan más allá de nuestra comprensión? Decidimos llevarlo a mi casa, la casa donde él creció, el último lugar donde vivió. Parecía lo correcto. Andrés y don Antonio nos ayudaron a cargarlo hacia adentro, colocándolo gentilmente en su propia cama, en el cuarto que había permanecido intacto por 15 años. «Nunca vi nada parecido en toda mi carrera», murmuró Andrés, aún examinando el cuerpo inmóvil de Santiago. «No hay señales vitales convencionales, pero tampoco hay rigidez cadavérica o cualquier señal de descomposición. Es como si estuviera en un estado completamente diferente de la materia». El celular en la mano de Santiago parpadeó nuevamente, exhibiendo un nuevo mensaje. Agua, luz del sol, música. Nos miramos confusos hasta que comprendí. Nos está diciendo lo que necesita. Rápidamente, traje un vaso de agua y lo presioné contra sus labios. Para nuestra sorpresa, pareció absorber el líquido, aunque no hubo movimiento de su garganta. Abrí las cortinas, permitiendo que la luz de la luna bañara su rostro. Javier encontró la vieja radio en la mesita de noche y la encendió en una estación que tocaba música clásica, el tipo que a Santiago siempre le gustó. El celular parpadeó nuevamente. «Gracias. Ahora necesito descansar. Mañana». Andrés y don Antonio partieron poco después, prometiendo regresar por la mañana. Ambos juraron guardar secretos sobre lo que habían presenciado. Javier y yo permanecimos en el cuarto de Santiago, uno a cada lado de la cama, observando a nuestro hijo en su estado imposible, ni vivo ni muerto. «¿Qué va a pasar ahora?», susurré, sosteniendo la mano inerte pero extrañamente tibia de Santiago. Javier negó con la cabeza. «No sé, estamos en territorio desconocido, pero él pidió traerlo a casa y lo hicimos. Ahora necesitamos confiar en él».
Pasamos la noche en vigilia silenciosa. En algún momento me dormí en la silla al lado de la cama. Soñé con Santiago, no el adolescente que había perdido, sino un hombre adulto, como habría sido si hubiera vivido. En el sueño, él sonreía y decía: «Ya casi es la hora, mamá, solo un poco más». Desperté al amanecer con un extraño zumbido llenando el cuarto. Javier también había despertado, mirando a su alrededor, confuso. El origen del sonido era el celular de Santiago, que ahora brillaba intensamente, la luz azulada pulsando en un ritmo cada vez más rápido. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el cuerpo de Santiago comenzó a cambiar. La piel, que antes tenía una palidez mortal, ganaba color. Los dedos, antes rígidos, se movían levemente. Los ojos, cerrados por 15 años, temblaban bajo los párpados como en un sueño profundo. «Javier», susurré, agarrando su mano. «Algo está sucediendo». El zumbido se intensificó, volviéndose casi insoportable. La luz del celular se expandió, envolviendo todo el cuerpo de Santiago en un capullo azulado. Por un momento terrible, pensé que podría estar desintegrándose, desapareciendo delante de nuestros ojos. Pero entonces me di cuenta, se estaba transformando. El rostro adolescente se suavizó, los contornos cambiando sutilmente, envejeciendo. El cuerpo bajo el traje funerario parecía llenarse, ganar masa y altura. Era como ver 15 años pasar en cuestión de minutos, el tiempo recuperando su curso normal, acelerado. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, todo paró. El zumbido se silenció. La luz se retrajo hacia el celular antes de apagarse completamente. El cuarto volvió a la normalidad, iluminado solo por el sol naciente. Santiago abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un niño de 17 años, sino los ojos de un hombre de 32, la edad que tendría ahora. Su rostro había cambiado, madurado, aunque todavía era inconfundiblemente él. El cuerpo había crecido, haciendo que el traje funerario estuviera apretado en los hombros y corto en las muñecas. «¿Mamá?» Su voz era más profunda, más grave. «¿Papá?» Caímos sobre él en un abrazo desesperado, lágrimas resbalando libremente. Era imposible, era un milagro. Era nuestro hijo regresando de los muertos, no como un fantasma o un zombi, sino como un hombre vivo, completo, que parecía haber vivido cada uno de los 15 años que había perdido. «¿Cómo?» Fue todo lo que Javier consiguió decir, sosteniendo el rostro de Santiago entre las manos, examinándolo con ojos maravillados. Santiago sonrió. Una sonrisa de adulto, con líneas de expresión en las esquinas de los ojos que no estaban allí antes. «Es complicado. Yo mismo no lo entiendo completamente». Intentó sentarse y lo ayudamos, notando cómo se movía con la cautela de quien no usa el cuerpo hacía mucho tiempo. «El tiempo funciona diferente, del otro lado», continuó. «No es lineal como aquí. Viví muchas vidas allí, aprendí cosas, crecí. Cuando me di cuenta de que había un camino de vuelta, que podría regresar si las condiciones eran correctas». Miró el celular, ahora común y ordinario en su mano. Este fue el eslabón. La conexión que mantuve con este mundo, y ustedes fueron el faro que me guió de vuelta. «¿Pero cómo es esto posible?», pregunté, aún incapaz de creer completamente en el milagro delante de mí. «La ciencia de ustedes todavía no tiene palabras para esto», Santiago respondió gentilmente. «Dimensiones paralelas, tal vez. O estados alternativos de conciencia. Lo importante es que estoy aquí. Volví. No exactamente como era, pero...» Miró sus propias manos, ahora más grandes, más fuertes, con pequeñas cicatrices y callos que no estaban allí antes. «Este cuerpo refleja las experiencias que tuve allí, el crecimiento, el aprendizaje, como si hubiera vivido estos 15 años en otro lugar». Javier, siempre el pragmático, ya pensaba en las implicaciones. «¿Cómo vamos a explicar esto? Legalmente estás muerto, no existes en el sistema».
Santiago sonrió nuevamente. Tendremos tiempo para resolver eso. Andrés puede ayudar. Tal vez una historia sobre error de identificación, amnesia, algo así. Lo importante es que estoy de vuelta. Su rostro se puso súbitamente serio. Pero no soy el único que encontró el camino. Otros están intentando seguir, como avisé. No todos con buenas intenciones. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Por ahora nada. Cerré el portal detrás de mí lo mejor que pude, pero necesitamos estar atentos. Miró por la ventana, hacia el mundo allá afuera, un mundo que no veía hacía 15 años. Tantas cosas cambiaron. Tengo mucho que aprender sobre esta vida nuevamente. En los días que siguieron, asistimos maravillados mientras Santiago se readaptaba a la vida. Su cuerpo funcionaba perfectamente, aunque a veces parecía torpe, como si estuviera aprendiendo a usar músculos hacía mucho tiempo adormecidos. Su mente estaba afilada, absorbiendo informaciones con velocidad impresionante, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales de los últimos 15 años. Andrés ayudó con la parte legal, creando una historia elaborada de identificación equivocada y amnesia prolongada. No era perfecta, pero con sus conexiones y un poco de manipulación de registros, consiguió establecer una nueva identidad para Santiago. No como alguien resucitado de los muertos, sino como alguien que nunca realmente murió. En cuanto a mí, pasé de madre enlutada a madre de un hijo adulto en cuestión de días. Era extraño, desorientador, maravilloso. Santiago ya no era el muchacho que perdí, sino un hombre complejo, con conocimientos y habilidades que trascendían su educación terrenal. A veces lo encontraba mirando hacia el horizonte con una expresión distante, como si estuviera viendo cosas que ninguno de nosotros podría comprender. En esos momentos me daba cuenta de que parte de él todavía estaba conectada al otro lado, al lugar misterioso donde su conciencia había residido por 15 años. Una noche, sentados en el porche observando las estrellas, le pregunté si extrañaba aquel lugar. A veces, admitió, era pacífico allí, de cierta forma, sin limitaciones físicas, sin el peso del tiempo lineal, pero faltaba algo esencial. ¿Qué?, pregunté. Él sonrió, aquel sonrisa que era al mismo tiempo familiar y nueva. Esto, humanidad, conexión. La belleza de estar vivo, con todas sus imperfecciones y desafíos. Vale la pena estar aquí, incluso sabiendo que un día tendré que partir nuevamente. Sostuve su mano, más grande, más fuerte, más callosa que la mano del muchacho que enterré, pero aún así, inconfundiblemente la mano de mi hijo. Cuando ese día llegue, estaré lista para dejarte ir, prometí. Esta vez, sabré que no es un adiós para siempre. Santiago asintió, sus ojos reflejando la sabiduría de alguien que vivió entre mundos. Nunca es un adiós para siempre, mamá, solo un hasta pronto. Enterré a mi hijo hace 15 años, visité su tumba religiosamente cada domingo, mantuve su cuarto intacto como un santuario a su memoria. Y entonces, en una noche común, mi teléfono sonó con una llamada del más allá. Hoy, él está sentado a mi lado, no como el muchacho que perdí, sino como el hombre que se convirtió en otro plano de existencia. La muerte, aprendí, no es el fin de la historia. A veces, es solo el comienzo de una nueva y extraordinaria jornada. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.